Trabajar con tablas de Excel nos va a permitir administrar y analizar datos relacionados, además de permitirnos aplicar estilos, filtros y ordenar los datos de una manera más rápida y sencilla. Para esto nos vamos a ubicar en cualquier parte de la tabla y en la pestaña Insertar Grupo Tablas está disponible la herramienta. También lo podemos habilitar usando la combinación de teclas Control T. Control T de tabla. Es importante mencionar que el rango de datos no debe tener junto o cerca títulos, etiquetas que pueda Excel entender que esos también hacen parte de la tabla. En este caso, la combinación de teclas Control T detecta el rango de datos que deseamos convertir a tabla, me indica o mejor me hace saber que la tabla tiene encabezados con este check habilitado y así es correcto. Si en caso de que no, es importante que ustedes habiliten si sus tablas tienen encabezados. Aquí vamos a dar a aceptar y de esta forma ya de entrada vemos que tiene un estilo de tabla muy rápido y sencillo, estilo que se puede personalizar entre otras cosas que vamos a ver a continuación. Ahora, ¿qué pasa con esto? Cuando convertimos un rango de datos de celdas a tabla, se habilitarán las herramientas de esa tabla en una pestaña de diseño. Diseño de tabla o en otras versiones de Excel se va a llamar herramientas de tabla. Solo basta con ubicarse en alguna parte de esa tabla para que se active estas herramientas. Entonces, una de estas primeras herramientas es el estilo. Como les decía, es una forma fácil y rápida de aplicar estilos a sus datos. Por ejemplo, voy a dejar este. También vamos a ver que están disponibles los elementos para realizar acciones de filtrado y acciones de orden en nuestros datos. Bien, seguimos mirando las herramientas que ofrece esta opción de Microsoft Excel. Tenemos la posibilidad de habilitar o deshabilitar filas, encabezados. Podemos aplicar o habilitar la fila de totales, como estamos viendo. Esta es una opción muy útil en caso de que yo quisiera, por ejemplo, generar un total con alguno de estos cálculos. Lo puedo hacer en cada columna. Ahí lo estamos viendo cómo está disponible. Y esto también se puede deshabilitar. Fila de totales. Podemos marcar la primera columna que se resalte, la última columna, podemos habilitar filas con bandas e inclusive podemos quitar, si lo deseamos, los botones de filtro de cada encabezado. Algo muy interesante y muy útil cuando tenemos grandes registros en nuestras tablas es que no importa en qué lugar estemos, no importa si estamos en una fila bastante lejana del encabezado, observen que por estar convertidos nuestros datos en tabla, los encabezados de columna de Excel adoptan el nombre de los encabezados de la tabla. Esto ocurre porque estoy seleccionando algún elemento o alguna celda de la tabla. Si me salgo de esta, observe cómo los encabezados de columna de Excel pues vuelven a su estado original. Es importante tenerlo presente. Entonces, muy conveniente, repito, si estoy en una fila muy lejana, por ejemplo, la fila 10.000, pues yo voy a saber a qué información corresponde de acuerdo al encabezado de columna. Sigo viendo los atajos, las combinaciones y las ventajas de trabajar con tabla. Por otro lado, tenemos la posibilidad de ponerle nombre. Es muy importante que sus tablas tengan un nombre. Por ejemplo, esta la voy a llamar llamadas Tolano. Esos nombres no deberían tener caracteres especiales ni espacios, tampoco pueden existir nombres de tablas repetidos. Este es el nombre que le voy a poner a esta tabla. Y confirmamos con Enter. Si deseamos cambiar el nombre, lo podemos hacer desde acá. Solo basta, recuerden, si no están disponibles esas herramientas es porque estamos fuera de la tabla. Al darle clic a la tabla, se habilitan las herramientas y podemos venir aquí a renombrar este mismo.
tenemos más posibilidades. Una de estas es la fácil formulación que nos permite esta herramienta. Si yo quisiera calcular el total, voy a usar la función suma para pedirle que me sume la cantidad o el número de llamadas de estas 4 variables. Observen que aquí las referencias tienen un aspecto diferente y esto es porque los datos ya están convertidos en tabla. Aquí lo que vamos a ver es la referencia al nombre de la tabla, a la columna inicial y a la columna final, pues porque hace parte de la estructura de la función suma. Cierro paréntesis y aquí es donde ocurre la magia. Voy a dar enter y sin necesidad de rellenar, Excel entiende que estos valores deben completarse en todos los registros de la tabla. Y si tengo habilitada, por ejemplo, la fila de totales, pues aquí voy a poder observar ese indicador que estoy generando. Ahí lo tengo. De una manera rápida y sencilla. Puedo ir agregando más variables, más registros a mi tabla. Por ejemplo, yo quisiera agregar una columna que me permita ver el promedio de las llamadas en cada periodo, en cada tiempo. Observen cómo simplemente junto a la tabla escribo el nombre de esa columna y el rango de la tabla se expande. Aquí voy a utilizar la función promedio, donde le voy a pedir que me promedie el volumen de llamadas de estas 4 columnas. Nuevamente, damos enter y listo, ahí tenemos. Y así va funcionando para cada columna. Lo mismo va a pasar para cada fila. Voy a desactivar la fila total porque, por ejemplo, voy a darle continuidad a estos registros. Entonces voy a pasar ahora a el 1 de septiembre del 2020, por ejemplo, y observen cómo ese nuevo registro se acaba de incluir en la tabla. Voy a agregar algunos valores aleatorios y aquí estamos viendo cómo los cálculos también se heredan para este nuevo registro. Y va a pasar con cada registro que vayamos agregando, eso sí, debajo del último, para que Excel entienda que hay que irle o queremos seguir ampliando los datos de esta tabla. Bien, sigo mostrando ventajas de trabajar con esto. Me voy a las herramientas de tabla. Una de ellas es usar la segmentación de datos. Este es un filtro interactivo. Nos da la posibilidad, voy a darle clic, de escoger la columna que queremos usar como filtro. En este caso voy a utilizar la columna mes. Y aquí me van a aparecer todos los elementos de esa columna mes. Como hay mucha variedad de los datos, pues en este ejemplo puede que no sea muy conveniente utilizar los filtros. Mas, sin embargo, continúo mostrándoles el ejemplo y miren cómo pueden ustedes utilizar esta opción para segmentar. Vamos a usar otra tabla de ejemplo. Voy a ir a la hoja tabla 3. Aquí tengo este archivo, esta tabla de datos. La voy a convertir en tabla, control T y enter. Voy a ir a las herramientas de tabla y habilito la segmentación de datos. Voy a usar el campo producto, vendedor y ciudad. Quiero segmentar con estas 3 variables. Recuerden que la opción segmentación de datos está disponible en la pestaña diseño de tabla, que corresponde a las herramientas de esa tabla. Y aquí estamos escogiendo los campos disponibles en la tabla. Damos a aceptar. Se agregan estos elementos que ustedes pueden ir organizando como cualquier objeto visual de esta herramienta. Como si fuera una imagen, como si fuera una forma. Ustedes pueden venir y darle formato y ajustarlo. Y ahora sí, ¿cómo podemos segmentar de una manera sencilla, rápida? Por ejemplo, quiero ver los registros que corresponden a Bogotá, le doy clic y observen cómo se va filtrando de una manera rápida. Y puedo ir combinando los registros de Bogotá en donde se vendieron galletas. Damos clic y observen. Los registros de Bogotá donde se vendieron galletas por Daniel. Y ahí está. Y así podemos ir implementando cualquiera de estos filtros. Y para deshacer,
podemos utilizar las herramientas de borrar filtros que están en la pestaña Datos, aquí está, o si lo queremos hacer desde cada uno de los segmentadores que hemos aplicado, también es posible, aquí dando clic simplemente en el icono de borrar filtro. Ahora, continúo con esta tabla de ejemplo. También desde aquí puedo iniciar una tabla dinámica. Y esto va a permitir que la tabla dinámica tenga una conexión directa con estos datos. Con lo cual, si esos datos sufren una actualización o un cambio, casi que de inmediato vamos a ver que la tabla dinámica los va a tomar sin necesidad de estar ajustando rangos de tablas dinámicas. Para los que no conocen esta herramienta, la vamos a ver a futuro. Y aquí hay otras herramientas disponibles que pueden ser de su conveniencia, como quitar duplicados, exportar, actualizar, por ejemplo, si esta tabla o estos datos dependieran de un origen externo, también lo podemos actualizar. Por último, yo puedo o tengo la posibilidad de volver a convertir estos datos en un rango normal. Recuerden que estos datos están convertidos en tabla y tienen un estilo. Entonces, esta es una opción que en algunos casos puede ser conveniente. Por ejemplo, convierto estos datos a tabla, le defino un estilo y luego los voy a convertir a rango. ¿Con qué intención? Vamos a ver el resultado. Vamos a darle clic a convertir en rango, él me da la advertencia que si desea convertirlo en un rango normal, sí. Doy clic que sí, desaparecen los segmentadores porque ya esto no es una tabla, volvió a quedar como un rango de celda normal, pero heredó el estilo que le había aplicado. Entonces, esta opción es muy conveniente por si quiero aplicar un estilo rápido y no deseo trabajar con tabla, ya que hay algunas herramientas que no se pueden aplicar cuando los datos están convertidos en tabla. Una de estas son los subtotales. La herramienta subtotal que está en la pestaña Datos, Grupo Esquema, observen cómo aquí sí está disponible. En cambio, si me voy a la tabla 1, que sí está, la hoja tabla 1, en donde tengo esta tabla de aventuras Tolano, que sí está convertida a tabla, observe cómo la opción de subtotal no está disponible. Eso, súper recomendada esta herramienta para interactuar con nuestros